Hola, soy Teo Sansó y voy a explicar ciertos conceptos de comedia. Hoy, ¿qué podrías contar la primera vez que haces stand-up? Mucha gente, cuando se enteran que hago stand-up comedy, me dicen que a ellos les gustaría probarlo, pero que no saben qué podrían contar. Y es una pregunta que, pues, puede tener sentido, pero si te fijas en lo que cuentan la mayoría de los cómicos, no son grandes historias, no son historias épicas, ni son reflexiones súper profundas sobre el sentido de la vida. Normalmente lo que cuentan los cómicos suelen ser cosas bastante insignificantes, bastante mundanas, cosas del día a día. Son historias tipo, pues pillé un tren y compartía vagón con tal persona y me dijo lo que sea. O he ido a visitar a mis padres y ha ocurrido ese incidente insignificante. Yo lo que recomiendo es a la gente que quiere empezar a hacer stand-up que recurra a esa historia, a esa anécdota que ha contado 1000 veces cuando está con los amigos. Esa típica historia que cuando estás con más gente, siempre hay alguien que te dice, cuenta eso que te pasó una vez, que además es una historia que has contado ya tantas veces en tu vida, como que ya la tienes pulida. Entonces, yo lo que recomiendo es coger esa historia y no escribirla, sino grabártela, porque de esta forma el texto te va a quedar muy natural y te va a quedar con un estilo muy oral, porque si no tienes práctica escribiendo stand-up, lo que suele pasar es que si lo que haces es directamente ponerte a escribir, te queda un estilo muy forzado, muy literario, muy poco natural. Entonces, una vez que lo tengas ya transcrito, ya ese texto lo puedes empezar a pulir y puedes añadir algún que otro chiste, pero en general muchas veces estas historias son tan ridículas o tan patéticas que no necesitan que les añadas como la artificiosidad que implican ciertos remates o ciertas exageraciones. O sea, basta con contar la situación tal y como la cuentas cuando la cuentas con amigos. Y lo que también es muy importante es que seas muy sintético. Al igual que cuando cuentas esa anécdota en una cena con más gente, eres consciente de que la gente no te va a dar 10 minutos para que cuentes tu anécdota. O sea, la gente a los 3 minutos, como no hayas acabado, se empiezan a dispersar. O sea, tú tienes que ir muy al grano cuando cuentas una anécdota en una cena. Pues en stand-up comedy es lo mismo. O sea, el espectador de stand-up es súper exigente a nivel de estímulos. Entonces, una cosa muy importante cuando vayas a contar la anécdota es eso, la brevedad. He hecho cursos de stand-up presenciales y en todos los cursos siempre hay un alumno que te cuenta la anécdota de aquella vez que se cagó encima. Y así de entrada parece como muy poco original. Pero si lo piensas, hay cómicos súper importantes que siguen contando esa historia. O sea, sin ir más lejos, en el último especial de Jim Jefferies, Intolerant, Jim Jefferies cuenta una historia larguísima de cómo se cagó en una cita. O por ejemplo, Ari Sharif, en uno de sus especiales de Netflix, también cuenta la vez que se cagó en un avión. Entonces, yo con esto no es que os esté motivando a que contéis la vez que os cagasteis encima. Lo que quiero decir es que penséis en esa anécdota ridícula, patética, que lo pasasteis mal y que luego cuando contáis con amigos produce la risa. A lo mejor no tienes una anécdota o una historia como tal, pero a lo mejor lo que tienes es que tu padre era policía y tienes como 4 bromas y 4 observaciones sobre el hecho de que tu padre era policía. O a lo mejor tienes algún tipo de rasgo distintivo o tienes algo en tu vida que te separa de la mayoría, entonces lo que puedes hacer es aprovechar eso para la primera vez que haces stand-up. Porque lo más importante cuando hagas stand-up, sea la primera vez o sea la vez 700, es que estés muy conectado con tu material. ¿Sabes? Lo que diferencia a un cuentachistes de un cómico de stand-up es que el cuentachistes te cuenta historias que no tienen nada que ver con él. O sea, el cuentachistes lo que hace es, pues esto es un hombre que entra en un bar. Pero el cómico de stand-up lo que hace es, el otro día yo entré en un bar. El cómico de stand-up tiene una conexión emocional con lo que está contando. Entonces, claro, la mejor forma de que cuando te subas al escenario cuentes algo a lo que estás conectado es que lo hayas vivido. A ver, esto es un consejo muy general sobre qué es lo que podrías contar la primera vez. Porque, por ejemplo, si tú me dices, a mí es que me gustaría ser un cómico one-liner, pues evidentemente lo que tienes que hacer es escribir one-liners, no te queda otra. O si, por ejemplo, tú me dices, no, es que a mí lo que me gustaría es hacer un tipo de stand-up de identificación, un tipo de stand-up como, por ejemplo, el que hace Luis Piedrahita o el que hace Jerry Seinfeld, pues entonces no te queda más remedio que escribir bloques de humor de identificación. Yo este consejo lo doy para gente que quiera probar a hacer stand-up, pero que no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, qué tipo de cómico quiere ser, y creo que el contar una historia propia ayuda a encontrar ese tipo de comedia
que te gustaría hacer y encontrar tu voz, encontrar tu propia voz como cómico. De hecho, una cosa que pasa y que yo he visto es que muchas veces con algunos cómicos lo que escriben nada más empezar a hacer stand-up comedy es más gracioso y es más bueno que luego lo que escriben cuando han pasado unos cuantos meses o un año, porque todo aquello que escribieron al principio no dejaba de ser como una recopilación de las mejores bromas que habían hecho a lo largo de toda su vida, de sus mejores historias. Entonces, claro, una vez que ya han contado todo eso, en esa primera fase de principiante, luego tienen que empezar a generar un material más desde cero. Si os ha gustado, dadle like, compartir y seguiré haciendo vídeos de comedia.